Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, ¿qué tal están? Hoy nos espera una mesa y un día donde hablaremos de la resaca electoral, del desplome de Podemos, que ya han hecho incluso chistes con esa cerveza Podemos Galicia 00 que yo ayer me pude beber en homenaje al descalabro de Pablo Iglesias, al merecido descalabro que además se va a acentuar conforme vayamos conociendo más detalles de ese truculento caso que ha demostrado que la cloaca era él, y me refiero al caso Dina. Hoy hablaremos de ese exitoso escaño de Vox por Álava, un escaño en el que sí confiaban los dirigentes de Vox, pero en el que ni siquiera los medios como La Sexta conocían a Amaia Martínez. Hoy ha empezado la cacería del País, de La Sexta, contra esta honesta diputada de Vox, que ha sido dependiente, ha sido periodista, y ahora la acusan de haber regentado una armería. Lamentable, ¿no?, que los medios de izquierda se echen ahora contra una persona que va a dignificar la actividad parlamentaria en el Parlamento Vasco, que va a entonar discursos que hacían mucho tiempo que no se oían contra el concierto fiscal, contra los privilegios forales y contra el nacionalismo exacerbado y también contra los proetarras. Ahí el PP vasco tendrá que ver qué estrategia seguir ahora después del varapalo de Carlos Iturgaiz. Yo he podido hablar con Carlos, él no va a dimitir, cree que su proyecto empieza ahora, que recogió un PP vasco herido de muerte y que ahora simplemente tendrá que resurgirlo de sus cenizas en una tierra donde está claro que los déficits de libertad, simplemente hay que ver las imágenes de estado de alarma, las amenazas que sufrieron los diputados de Vox y del PP para entender que allí no se respira libertad y que los proetarras han tomado la calle, que el proyecto de odio de ETA, a pesar de que nos matan, está más vivo que nunca y que hay que seguir reivindicando el constitucionalismo que está bajo mínimos en un País Vasco donde, ya te digo, por simplemente ejercer tu derecho al voto o ser apoderado en unas elecciones, ayer hasta 3 apoderados de Vox sufrieron agresiones. Ayer hicimos un programa especial en directo, gracias por vuestra fidelidad, batimos todos los récords. Hoy también vamos a hablar, ¿no?, del exitoso resultado de Feijóo, que iguala a Fraga, una cuarta mayoría absoluta. ¿Funcionará la fórmula Feijóo a nivel nacional? ¿Funcionaría o no? ¿Va a dar el salto nacional dentro de un par de años? Él ha dicho a sus votantes que va a agotar el mandato. Eso tranquilizaría a Pablo Casado, que no sabemos si ahora va a iniciar un viraje de estrategia electoral o va a seguir por la misma senda. Ahora hay un debate en Génova sobre qué hacer, porque está claro que el triunfo de Feijóo no se le achaca a él, pero sí la derrota de Carlos Iturgaiz. Vamos a hablar también de la detención de Miguel Fronter, un ciudadano de Galapagar, que por grabar el casoplón de Pablo Iglesias pues le han quitado el móvil de la Guardia Civil y la han detenido. Vamos a dar algunas declaraciones que nos han mandado y vamos a empezar, como siempre, con un vídeo. Hoy estarán Carmen Tomás, Rosa Díez, que no hay que olvidar que se ha querellado contra Fernando Simón para lograr que pague por las negligencias cometidas, o por presuntas negligencias a la hora de afrontar la crisis del coronavirus. También, ya te digo, tenemos a Eduardo García Serrano, Carmen Tomás y, como he dicho, Rosa Díez, que también valorará como ciudadana vasca ese auge de los proetarras, porque es cierto que Podemos se ha desplomado, pero ese voto no ha ido fundamentalmente al Partido Socialista de Euskadi, sino que ha ido a Podemos. Y está claro que los que votan a esas opciones, que los enemigos de España se retroalimentan, como ha pasado en Galicia, ¿no?, donde el nacionalismo gallego ha sacado unos resultados sencillamente espectaculares. Está claro que la fórmula de gobierno PSOE-Podemos no funciona, que los españoles se han hartado de sus mentiras y ahora solo hay que esperar a que la crisis económica haga lo que todos creemos que va a hacer, por desgracia, que es provocar una crisis política sin precedentes. Ya en Europa le están diciendo a Pedro Sánchez, al gobierno español, que haga primero los deberes aquí y que nos van a prestar dinero, pero a cambio de unas condiciones que inicialmente el gobierno de España no nos contó. La crisis del turismo es bestial, solo hay que caminar por el litoral español para darte cuenta de que las terrazas están vacías y que la crisis a partir de septiembre, octubre, noviembre prepara los bolsillos porque va a ser muy fuerte. Es cierto que hay algunos que se están olvidando, con el tipo veraniego, pero yo no creo ahora mismo que este gobierno vaya a aguantar semejante hecatombe económica. Así que empezamos ya con un breve vídeo y muchísimas gracias por vuestra fidelidad. Este escaño en el Parlamento Vasco se lo quiero dedicar a alguien muy especial, al señor Santiago Abascal Escuza, el padre de nuestro presidente, que desde aquí le quiero gritar: ¡lo hemos conseguido!
una noticia histórica y que me hace una especial ilusión, me produce un particular orgullo que en mi patria chica, en Álava, Vox haya recibido el respaldo suficiente para poner el primer pie en el Parlamento Vasco. Grazas e grazas a toda Galicia por tanta xenerosidade. Insisto, son unos resultados inesperados y malos, muy malos para nuestro espacio político. Muy buenas de nuevo, espectadores de Estado de Alarma. Hoy tenemos una mesa de lujo después del programa especial que tuvimos ayer en directo y que batimos todos los récords en YouTube. Fue un programa muy seguido, con distintas conexiones en directo, tanto en Galicia como en el País Vasco, como en Madrid, y donde pudimos también preguntarle en directo a Santiago Abascal. Carmen Tomás, ¿qué tal se encuentra? Muy bien, encantada de estar otra vez aquí con vosotros. Un día un poco agridulce, pero bueno. Hoy vuelve Rosa Díez, que supongo que es un día triste para ti, tú que has luchado tanto por la libertad en el País Vasco, tú que has señalado tanto a los proetarras de Bildu, a los que aplaudían los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, son los que han triunfado junto al PNV, junto a los recogenueces en estas elecciones donde el constitucionalismo ya está bajo mínimos. Ha sido una derrota brutal para Carlos Iturgaiz. Vox ha conseguido entrar en Álava. Creo que Vox tendrá la misma oportunidad que ya hizo en tus tiempos Gorka Maneiro con un PID, que la verdad que hacíais discursos que el PP vasco no se atrevía, y no sé cuáles son tus valoraciones, si estás triste, melancólica, sigues viviendo en el País Vasco, a diferencia de Isabel San Sebastián, que ya decía que ya se queda en Asturias porque le da palo volver a un País Vasco donde hay una parte de la sociedad que está enferma y que apuesta por los verdugos y no por las víctimas, ¿no? Bueno, yo creo que desde la perspectiva democrática lo que ha ocurrido ayer en el Parlamento Vasco, bueno, con las elecciones, quiero decir, ha sido desolador. Insisto, desde la perspectiva democrática, ver que, en fin, quienes han causado la muerte, la destrucción y el miedo y la miseria de tantísimos españoles, tantos ciudadanos inocentes, son personas y son opciones políticas apoyadas por los ciudadanos. Bildu es el único partido que crece en número de votos absolutos y también en número de diputados. El PNV sube, pero baja el número de votos en relación con la abstención. Al Partido Socialista le pasa lo mismo, pero no. Los herederos de ETA, los testaferros, los defensores de la historia de ETA, crecen en número y crecen en términos absolutos. Y yo creo que eso, en fin, en términos democráticos me parece que es dramático, pero tiene responsables. Desde luego, los últimos responsables son los ciudadanos que han ido y les han votado. 27.000 nuevos vascos han votado 4 años después a ese partido que defiende a ETA y toda la historia de terror y de miseria de toda su vida. Pero tiene un responsable político que es el máximo responsable. Y es que quien ha triunfado ayer ha sido la estrategia de Sánchez, la estrategia de blanquear a ETA y de blanquear a sus herederos y sus testaferros ha tenido éxito. Y yo creo que eso la gente decente no se lo podrá perdonar a Sánchez en su vida. ¿Cómo ves las cosas, Eduardo García Serrano? Seguiste las elecciones, supongo, con mucha preocupación, más allá del exitazo del
el PP gallego, ¿no?, del señor Feijóo, que está, a mí me resulta curioso que no haya una derecha patriótica en Galicia, que el PP, que yo me alegro, haya derrotado por mayoría absoluta a esa izquierda nacionalista, esa izquierda del PSOE, pero es curioso como Vox no ha podido mojar en Galicia un feudo donde, bajo mi punto de vista, hace falta una formación patriótica clara, ¿no? Bueno, el PP es un eufemismo decir que ha triunfado en Galicia, porque el señor Feijóo ha hecho toda la campaña huyendo deliberada y abiertamente de la iconografía del Partido Popular, de la simbología del Partido Popular y del emblema, los emblemas del Partido Popular. No se le han visto en ningún momento, ni a él ni a sus correligionarios, en toda la campaña electoral. Ha triunfado Feijóo, y siguiendo lo que decía Rosa con mucho acierto, a mí Feijóo me recuerda en su nacionalismo aparentemente hospitalario, en su nacionalismo bondadoso, entiéndaseme, en su nacionalismo de acogida, me recuerda al Pujol de los años 80. Es el mismo nacionalismo que Pujol ejerció en Cataluña, empezó a ejercer en Cataluña en la década de los años 80, que luego ha derivado en lo que ha derivado. La prueba es que la segunda fuerza política en Galicia, al igual que en Vascongadas, pues es el BNG. Es el BNG que ha triplicado sus escaños. Se mantiene con mayoría absoluta el señor Núñez Feijóo, pero le sopla en el cogote el separatismo gallego encarnado en la izquierda del BNG, exactamente igual que el PNV en el País Vasco, continúa siendo la fuerza hegemónica, pero con los bilduetarras a su lado, no detrás, a su lado. Pues vamos a empezar, si os parece, por las elecciones vascas, porque a mí es lo que más me preocupa. En Galicia ya sabemos que ha arrasado Feijóo, pero en País Vasco los que han arrasado son los proetarras con los recogenueces. Vamos a ver el histórico triunfo, bueno, ese escaño, ¿no?, que para mí es histórico. Vox, que es una formación con muy pocos medios, a la que le han hecho la vida imposible, ha recibido amenazas. Vamos a ver cómo lo celebraron Amaia Martínez y la señora Macarena Olona, portavoz adjunta de Vox en el Congreso, y lo comentamos con Carmen Tomás. Quiero hacer un agradecimiento muy especial y quiero hacer un recuerdo, porque este escaño en el Parlamento Vasco se lo quiero dedicar a alguien muy especial, al señor Santiago Abascal Escuza, el padre de nuestro presidente, que desde aquí le quiero gritar: ¡lo hemos conseguido! Ahora todos juntos, por favor. ¡Viva España! ¡Viva! Hoy es un mal día para los cachorros de ETA, para quienes consideran que los asesinos deben estar en las calles y deben ser recibidos como gudaris, con homenajes. Hoy es un mal día para el mal denominado nacionalismo, que no es sino secesionismo, profundos odiadores de España. Hoy es un gran día para todos aquellos vascos que, con independencia de lo que hayan votado, están hartos de vivir bajo una ley del silencio, que quieren vivir en libertad, que se sienten vascos, pero igualmente españoles, y por ello doblemente españoles. Hoy traemos nuestra nación española al Parlamento Vasco, y frente a esa ley del silencio, Amaia como una roca, porque esta es la primera piedra que colocamos. Y lo que puedo asegurar es que Vox ha llegado, y ha llegado para quedarse. ¿Qué te parece, Carmen Tomás? ¿Es un éxito lo de Vox en el Parlamento Vasco? Algunos en el PP dicen que por culpa de Vox muchos votos han ido en Vizcaya a Bildu, incluso en Álava. ¿Tú haces esta lectura o hay motivos para celebrar la entrada de Vox? A mí me parece que
que hacía falta también ese discurso en un Parlamento vasco, sobre todo lo que se refiere a los privilegios del concierto vasco, que el PP vasco sí apoya, pero Vox no. Bueno, todo lo que sea una voz constitucionalista en el Parlamento vasco, pues tiene que ser bienvenida. Ahora, decir que los cachorros de ETA están hoy más tristes, fíjate que Bildu ha ganado en 104 municipios de 251. Ha sacado un montón de escaños gracias a Podemos, pero también gracias a miles de vascos que creen que ETA les representa. O sea, es absolutamente alucinante. Y la culpa, como dice Rosa, la tiene Sánchez, pero también la tiene el PNV. Al PNV le interesa que Bildu sea como es, porque de hecho les ampara en sus burradas en la calle, en sus ataques a la democracia, los ataques a los constitucionalistas. A mí, sinceramente, hoy el cuerpo no me pide alegrarme absolutamente nada, ni por los cachorros de ETA, ni por nada en el País Vasco. Yo creo que es un auténtico desastre. Y PP yo creo que le ha perjudicado ir con Ciudadanos. Ciudadanos ya no es el Ciudadanos de cuando llegaron a esa coalición. Las cosas han cambiado mucho en estos meses y yo creo que eso le ha perjudicado. En fin, yo no estoy nada contenta con lo que ha pasado en el País Vasco, a pesar de que, bueno, pues sí, me alegro que haya una voz más, pero hoy se ha dicho, ¿no?, que si hubieran ido los tres juntos hubieran sacado uno más. Bueno, pues yo sí pienso que a nivel general, el día que la del centro derecha no vaya de una forma o de otra unido a las elecciones, no conseguiremos echar a la izquierda ni a la izquierda radical del Parlamento de España. Rosa Díez, ¿va a ocupar Vox el puesto que ocupaba UPyD en el Parlamento vasco a la hora de lanzar esos ataques contra los privilegios del PNV, contra el concierto fiscal? Es cierto que ese discurso nunca lo ha entonado el PP vasco en los últimos tiempos. ¿Cree que va a tener la misma visibilidad que adquirió con gran éxito Gorka Maneiro, que ahora está retirado de la primera línea de la política, pero que lo hizo muy bien en el Parlamento vasco y yo lo seguí como corresponsal del Mundo y la verdad que hacía falta un discurso parecido? La verdad que no lo sé lo que va a hacer Vox en el Parlamento vasco, no lo sé, para mí es una incógnita, francamente. Y me preocupa que la señora Olona considere que ayer era un mal día para el nacionalismo vasco en general y para los cachorros de ETA y para ETA y el partido que lo representa en particular. Es una visión muy equivocada de la situación la que la señora Olona planteaba en ese vídeo, una visión extremadamente simplista de lo que es la situación vasca en este momento, en el que el avance del totalitarismo terrorista representado por Bildu debía de ser un motivo de preocupación tremenda de todos los partidos constitucionalistas, o diría yo que de cualquier demócrata, al margen de su ideología, de su opción ideológica de derechas o de izquierdas. Aquí tenemos un problema muy, muy, muy serio. Efectivamente, los ciudadanos ayer han dado un respaldo tremendo a quienes siguen homenajeando a los asesinos de ETA, a quienes desprecian a las víctimas, a quienes han llegado a Navarra para parasitar las instituciones, a quienes tienen un compromiso expreso de romper con el orden constitucional, de romper la unidad entre ciudadanos españoles. Y me preocupa mucho que un partido como el de Santiago Abascal, que tiene 50 y tantos diputados, que tendría que tener una visión de Estado, ponga por delante el éxito, entre comillas, de lograr un diputado en la Cámara Vasca por delante de esta consideración de carácter general. Yo creo que sobra testosterona, aunque sea una señora la que ha hecho esa intervención, y falta reflexión de fondo y con criterio de política nacional. A media tarde de ayer, cuando ya se veía que la abstención en el País Vasco subía de una manera brutal, más de 7 puntos ha sido finalmente, pero más de 8 eran ayer a las 6 de la tarde,
suponíamos, desde luego yo lo comenté con algunos compañeros y amigos, que era posible que el partido de Vox entrara por Álava, porque con muy poquitos votos se entra en el Parlamento, con una abstención tan grande, pues así fue. Eso no es un respaldo a un partido constitucionalista, o sea, hay que decirlo, hay que ser realistas para combatir la situación, y hay que decir, y ya sé que lo he dicho antes, pero quiero insistir en ello, que el éxito de Sánchez ha sido fomentar el radicalismo nacionalista separatista en Galicia con el BNG y en el País Vasco con Bildu. Proteger, alentar, dar cobertura, blanquear la historia de los enemigos de la democracia ha tenido estas consecuencias. Y esto es tremendamente peligroso. Decía Carmen que al PNV le viene bien la presencia de Bildu. Fíjate, yo esto te lo discutiría, o sea, quiero decir, debatiría contigo sobre esta cuestión, porque el PNV no necesita a nadie para ser hegemónico. El PNV ha aspirado y aspira a quedarse con el espacio que ETA dejó vacío, teóricamente. Siempre pensó el PNV que cuando ETA desapareciera todo ese espacio iba a ser suyo. En su idea no estaba que hubiera un partido que ocupara ese espacio, y el PNV no tiene mucho, compite con Bildu, o sea, no necesita a Bildu para que ellos puedan ser aparentemente más moderados y tal. Compiten con ellos, pero el PSOE, que esta mañana he oído al portavoz del Partido Socialista de Euskadi decir por la radio en una entrevista que ellos, el Partido Socialista, iban a ser el muro de contención del independentismo. Y claro, es que se me han abierto las carnes. O sea, ellos, que son los que han propagado esto, los que han animado esto, los que han blanqueado la historia de estos tipejos, los que comen en Navidad con el terrorista Otegi, dicen hoy que van a ser el muro de contención. Aquí tenemos un problema verdaderamente muy serio. Eduardo García Serrano, está claro que a quien se le ocurriese la alianza constitucionalista con Ciudadanos habrá que despedirle, ¿no? Porque está claro que la circunstancia en la que se fraguó esa alianza, todavía Ciudadanos no había apoyado explícitamente al gobierno de la mentira, pero no había que ser muy inteligente para saber lo que le dijo Feijóo a Génova, a Pablo Casado, que con Ciudadanos a ningún lado, porque es que en País Vasco no aportan absolutamente nada y en Galicia aún menos. Sí, efectivamente es para despedirlo inmediatamente, porque al fin y al cabo la torpeza del PP lo único que ha hecho ha sido salvar el cadáver de Ciudadanos en Galicia, que no en el resto de España, porque a la vuelta de las próximas elecciones, bueno, pues Ciudadanos tiene escrito ya su epitafio. En cuanto a lo que argumentaba Rosa, que yo estoy absolutamente de acuerdo con ella, yo le daría un desarrollo más. Efectivamente, el PSOE es responsable directísimo del resultado de ayer en el País Vasco. Pero no solo el PSOE, Rosa. Vamos a ver, el Partido Popular se puso a rebufo también del nacionalismo en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia. En Galicia le ha ido bien, pero en Cataluña y en el País Vasco está al borde de la desaparición. Cuando el Partido Popular, con su mayoría absolutísima de 2011, lo primero que hace es poner en libertad a Bolinaga, eso lo hace el PP, no lo hace el PSOE. El PSOE lo hubiera hecho exactamente igual, no nos engañemos, porque estaba pactado, atado y bien atado. Cuando PSOE primero y después el Partido Popular en los territorios con esa grave enfermedad del separatismo, que son Cataluña y Vascongadas, se pone a rebufo del nacionalismo para ser nacionalistas, pero no tanto como el PNV, nacionalistas, pero no tanto como Convergencia y Unió, pero al fin y a la postre nacionalistas. Porque aquí, si no eres nacionalista, no te comes un colín. Cuando aceptas esa base de partida para jugar en política, para hacer política en Vascongadas y en Cataluña, siendo partidos de implantación nacional, pues estás muerto. Estás muerto. Estás perdido, porque quien juega mejor que nadie, por supuesto, desde hace más de 100 años al nacionalismo en el País Vasco es el PNV, y quien juega mejor que nadie al nacionalismo en Cataluña es Convergencia y Unió,
o Junts pel Cat o Esquerra Republicana de Cataluña. Si tú, partido de implantación nacional, con vocación nacional, que no nacionalista, te dedicas a ponerte a rebufo de los nacionalismos locales porque llegas a la conclusión de que si no es imposible hacer política allí, cuando te niegas a darle la batalla histórica, la batalla cultural, la batalla intelectual y por lo tanto la batalla política al nacionalismo, y te pones a rebufo de él y aceptas los postulados más suaves, según tu criterio, del nacionalismo, estás muerto. He ahí al PP en Vascongadas, he ahí al PP en Cataluña, muertos, en posiciones absolutamente irrelevantes. Carmen Tomás, ¿es culpa de Iturgaiz? ¿Es culpa del PP vasco? ¿El resultado iba a ser el mismo o peor con Alfonso Alonso? ¿A quién hay que a qué culpable hay que buscar, hay que señalar? ¿Al de la alianza con Ciudadanos? Está claro, Ciudadanos no solo han aportado, sino que han restado, desde el PP cabreado que se han movido. Yo ya lo he dicho, creo que la coalición era para otro momento, que no era este momento, pero supongo que ya pues no se podía romper, pero yo creo que le ha perjudicado claramente ir con Ciudadanos, porque Ciudadanos en este momento tiene sorprendida a mucha gente no entiende para dónde va, para dónde tira, ahora sí, ahora no, es, no sé, muy raro, ¿no? Todo lo que ha venido haciendo en estos últimos meses el Ciudadanos de ahora, ¿no? Entonces yo creo que le ha perjudicado claramente. Y luego, ¿para qué nos vamos? Yo por lo menos no me engaño. O sea, si vas dividido en dos partidos, imagínate si hubieran ido en tres, pues lógicamente muchos votos se habrán ido y no habrán sumado y podían haber sumado. Pero en fin, yo creo que eso es leche derramada ya. Yo creo que lo del País Vasco es muy grave, pero no es. Y cuando yo le decía, Rosa, cuando digo lo del PNV, lo digo porque al PNV no sé si él quiere o no quiere, o lo hace o no lo hace consciente, pero que le viene bien que haya unos locos en la calle mientras ellos están ahí cosiendo el estatuto y estando en Madrid sacando tajada siempre de todo y como de buenos y de mientras tienen a los de Zaldívar metidos en el basurero con corruptelas y tal, pues tienen a estos locos que cambian el foco, ¿no? Y entonces pues es más mejor que la gente se fije pues en estos pues eso, que hacen homenajes y que insultan a la gente y que salen como son, ¿no? A pegar. Yo por ese lado. Y por el lado de Eduardo, por favor, digo, vamos a ver, o sea, en Galicia ha ganado por mayoría absolutísima el Partido Popular y tú dices que va a rebufo de BNG, pero vamos a ver, pero si es que no cuadra eso. O sea, aquí lo que ha habido en Galicia son dos cosas. Una, alegrarse de la mayoría estupenda que ha sacado Feijóo, y dos, alegrarse de la patada en el culo que le han dado los gallegos a Podemos, que esa es una alegría de la que todavía no hemos hablado y que a mí me reconforta bastante. Y vamos a hablar. Rosa, quería preguntarte si hay una parte de la sociedad vasca cada vez más mayoritaria que directamente está enferma, porque premiar en las urnas a los que mataban y premiar en las urnas a los que recogían las nueces de ese árbol que agitaba ETA con los coches bomba y las pistolas, pues obviamente en el raciocinio normal de una persona que no vive en el País Vasco, pues la gente no lo entiende. O sea, se han visto episodios de violencia brutales estas semanas en el País Vasco contra Vox, también contra PP, incluso contra la tumba de Fernando Buesa o contra la casa de Idoia Mendia. En cambio, la sociedad vasca está premiando esos comportamientos incívicos, violentos, radicales, que vuelven a demostrar que el proyecto de odio de ETA sigue más vivo que nunca, a pesar de que ya no matan, y que los chavales jóvenes, contaron el otro día al País, en una encuesta que hicieron así a pie de calle, desconocen quién es la figura de Miguel Ángel Blanco, justo la semana en la que se cumplía el aniversario. Está claro que hay un problema de educación y que ya el socialismo, creo que la tragedia es irreversible y faltarían décadas de adoctrinamiento en las aulas desde el otro sentido, desde la vía constitucionalista, ¿no? Bueno, no hay nada irreversible, afortunadamente, y bueno, pues yo creo que estamos en una situación, como decía, muy grave, pero absolutamente nada es irreversible. Vivimos en democracia y lo que hoy es de esta manera, pues en fin, yo creo que lo podemos, no es que yo crea, es que lo podemos cambiar y lo debemos cambiar. A ver, Javier, es que no es que la sociedad vasca esté enferma ahora, es que la sociedad vasca ha votado a los testaferros de ETA, a sus herederos, a sus representantes, mientras mataba.
Es que, acuérdate, es que en los momentos en los que Herri Batasuna, con sus distintos nombres, se podía presentar a las elecciones mientras ETA seguía existiendo y seguía matando, pues había un montón de vascos que les votaban. O sea, que realmente esta enfermedad, en términos democráticos, convive entre nosotros. ETA ya no mata, pero no nos deja vivir, porque sus herederos están en las instituciones sin haber renunciado al terror, sin haber renunciado a su historia, sintiéndose orgullosos de su historia. Y es verdad, Eduardo, lo que decías antes, hay culpables y hay responsables, y el máximo y los responsables, el PP tiene también una responsabilidad por lo que está ocurriendo en este momento. Pero yo, que he vivido toda esa etapa, la etapa en la que Bolinaga fue liberado por el gobierno del Partido Popular, por el gobierno de Rajoy, yo era diputada en el Congreso de los Diputados, y yo recuerdo que me gané, en fin, las enemistades que luego perduraron durante toda la legislatura, precisamente por decirle al Partido Popular que lo mismo que el PSOE tenía su de Juana Chaos, ellos tenían su Bolinaga. Es verdad que el Partido Popular se puso, en fin, en esa senda que había marcado Zapatero con la tregua, con la negociación con ETA y con todas esas cosas. Pero yo distinguiría, y he sido tremendamente crítica y lo soy, porque algunas de las cosas que vivimos las vivimos como consecuencia de aquel complejo del Partido Popular. Pero yo creo que hemos de diferenciar entre lo que es una estrategia del Partido Socialista iniciada por Zapatero de blanquear a ETA y de blanquear su historia y de iniciar una segunda transición en la que los protagonistas sean los nacionalistas, los separatistas, los golpistas y el Partido Socialista, orillando al resto de demócratas y al resto de la sociedad y metiendo en esos de la segunda transición a personas y organizaciones que no solo no son demócratas, sino que han luchado y luchan para destruir la democracia. Eso es el Partido Socialista, y lo que está haciendo, pretendiendo blanquear a ETA, es una estrategia. Y luego, enfrente o al lado o acompañándolo, está el Partido Popular con sus tremendos errores políticos. Pero yo no creo que sea una estrategia del Partido Popular blanquear la historia de ETA, sino un error que ha tenido también esas consecuencias. Un error político que estamos pagando. ¿Tú crees que el termómetro de Galicia y del País Vasco sirve para medir el actual poder de Ciudadanos, que es nulo en Galicia y en el País Vasco? ¿Crees que han recibido un varapalo que puede ser extrapolable a nivel nacional? Ciudadanos, ¿quieres decir? Mira, Ciudadanos, cuando hicieron el acuerdo con el Partido Popular, o cuando el Partido Popular hizo el acuerdo con él, era un acuerdo, quiero recordarlo, que tenía, digamos, una expectativa nacional, y que así lo entendimos, en términos de ser una expectativa nacional para trabar ese acuerdo a nivel nacional y para que no se hiciera daño el centro-derecha democrático en las elecciones a nivel nacional. Era un intento de esas características. No sumaba entonces esa alianza en el País Vasco, porque aquí Ciudadanos nunca ha tenido ni tiene nada, y en Galicia tampoco. No sumaba, pero yo creo que no restaba. Sin embargo, en fin, eso fue a primeros de año, con lo que ha pasado desde entonces hasta ahora. Bueno, pues yo creo que en este momento en el País Vasco ha restado. En fin, me parece a mí, no lo hemos analizado, que alguna explicación hay que encontrar también a la abstención en el País Vasco, que ha sido brutal y que no se le puede achacar a la pandemia ni al COVID, porque las elecciones en Galicia los electores no han tenido el mismo comportamiento. En el País Vasco ha habido muchísima gente de voto constitucionalista, que a lo largo de su historia ha podido votar Partido Socialista, aquel PSOE, ha podido votar Unión Progreso y Democracia, en fin, ha votado y ha podido votar y ha votado al Partido Popular, que en estas elecciones se ha quedado en casa, porque se ha sentido huérfana, porque no se ha sentido representada, porque no se ha sentido llamada a ir a la urna. Y eso es un drama, ¿eh? O sea, ojo, que yo no soy de esas que piensan, bueno, aquí quien ha ganado ha sido la abstención. No, la abstención no gana, nunca. Hace que perdamos todos. O sea, pero claro, ha habido, en fin, casi más de un 47% de ciudadanos que se han quedado en casa, casi un 8%, más de un 8% si cuentas el voto nula, de ciudadanos que han dicho claramente, pues es que no tenemos nadie a quien votar. Y bueno, yo creo que eso ha perjudicado fundamentalmente pues a las opciones constitucionalistas en el País Vasco. Oye, es que el constitucionalismo aquí está bajo mínimos. O sea, bajo mínimos, aunque contáramos a los 14 diputados del PSOE. Y digo, aunque contáramos, Atención, Eduardo García Serrano, vamos a poner la pregunta que le hicimos ayer en el estado de alarma a Rodrigo Villar en directo en el canal.
cuál iba a ser la primera medida, ¿no? Vamos a escuchar a Santiago Abascal de Vox en el Parlamento Vasco. Lo escuchamos y lo comentamos. Muy buenas, Santiago. Para estado de alarma, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cuál va a ser la primera medida de Vox con ese diputado que ha ganado en el País Vasco? ¿Cuál va a ser la primera medida que va a tomar Vox en el País Vasco contra los proetarras, el nacionalismo y demás? La primera va a ser correr el cargo como Dios manda, por España. Eduardo García Serrano, ¿esperas mucho de Vox en el Parlamento Vasco? ¿Crees que el Parlamento Vasco va a servir de altavoz para que Vox siga creciendo y acabe con el PP vasco allí? Con un diputado es muy difícil crecer. Ahora bien, si Vox hace lo que tiene que hacer, hace lo que ha hecho en Andalucía, partiendo de la base que las idiosincrasias son distintas, hace lo que ha hecho en el resto de los parlamentos en los que ha entrado y especialmente lo subraya en el Parlamento Vasco, puede ser un trampolín para que eso que decía Rosa con mucho acierto, de que los constitucionalistas vascos se han quedado en casa porque consideraban que nadie les representaba, nadie les llevaba a las urnas, puede ser que esa acción de un solo diputado en el Parlamento Vasco, si lo hacen con talento, con valentía, con inteligencia, arrastre a muchos otros vascos. Ya sé que es difícil, muy difícil, pero menos es nada. Y déjame que le diga a Carmen que yo probablemente me he explicado mal, Carmen, por eso tú me has entendido mal. Yo no he dicho que el PP vaya a rebufo del nacionalismo en Galicia. Sería absurdo por mi parte haber manifestado eso. He dicho que el PP va a rebufo del nacionalismo, se puso a rebufo del nacionalismo hace muchos años en Cataluña y en el País Vasco, no en Galicia. No en Galicia. Espero que quede aclarada la cosa, porque si no el que queda como un tonto soy yo, evidentemente. Vamos a ver lo que hizo ayer Vox desde su sede, que desplegó una pancarta. Van a ver cuál fue. Tomás, la estrategia de Vox de ir a hacer campaña a pie de calle a pesar de los insultos, a pesar de las amenazas de los proetarras, está claro que esa pancarta era un llamamiento hacia los cachorros de ETA, es fuera Vox, les ha salido bastante rentable. Hoy lo que no le ha gustado para nada es al País, a La Sexta, que han empezado ya los ataques, por ver un pantallazo, una información que se acaba hoy El País, contra la diputada Amaya Martínez, con la diputada de Vox que ha hecho historia a la hora de entrar por Álava. Vamos a verlo en pantalla, no sé si el realizador lo puede poner, donde hablan de que esta señora regentaba una tienda de armas. Ayer vimos cómo La Sexta ni siquiera le ponía cara. Es decir, es una falta de respeto de un programa a nivel nacional que pone cara a todo el mundo y en cambio le niega el rostro a una diputada de Vox que ha sido legalmente elegida por los ciudadanos vascos. ¿Qué te parece esta estrategia ya de seguir machacando a Vox y tratando de creer lo que dijo Antonio Ortúzar, que llega a la ultraderecha? ¿Tú crees que es ultraderecha Vox? A mí por eso, con todo mi respeto hacia ti, yo no hablaría en términos de sacar partido por ir allí. No, vamos a ver, allí vas porque te vas a presentar, vas a contar tu discurso, vas a transmitir tu mensaje y hace falta que haya respeto y no lo ha habido. Pero no lo hay ahí, no lo ha habido con el PP, no lo ha habido con la coalición PP Ciudadanos, no lo ha habido con cualquiera que vaya allí, que seas tú, que sean periodistas que saben perfectamente que no son de su cuerda. O sea, aquello es un despropósito donde no se puede ir a decir algo distinto o que no les guste a los bilduetarras o a los PNVs. Y le pasa a Vox y le pasa a todo el mundo. Ahora, lo de los medios de comunicación con Vox, eso es para hacérselo mirar, porque efectivamente hay una campaña, pero no de ahora de estas elecciones, sino desde que nacieron, ¿no? Pues contra ellos, y yo creo que, vamos a ver, es una opción más que se ha presentado a las elecciones legítimamente, que tiene 4 millones de votantes, que tiene más de 50 escaños en el Parlamento español
que está apoyando a otros gobiernos y que, bueno, pues te gustará más, te gustará menos, compartirás algo, no compartirás nada, pero es otra opción democrática. O sea, a mí, escuchar al señor Ortúzar y al señor de PNV decir el otro día que a él lo de que entre Vox en el Parlamento le da horror y, sin embargo, no le importa que haya 24 diputados de H. Bildu, que, por cierto, uno fue condenado por agrupación, por terrorismo, cuando Otegi. O sea, que es un terrorista, vamos a ver. Entonces, ese es el problema del País Vasco, que es que no puedes ir allí si no piensas como ellos. Y lo que dice Rosa lo dicen casi todas las víctimas. Oye, que no nos matan, pero no nos dejan vivir. Y ahí eso es una realidad total. No dejan vivir a la gente que no piensa como ellos. Yo creo que has entendido mal mi reflexión. Vox, a diferencia del PP, ha arriesgado mucho más en la campaña, ha ido a zonas calientes sabiendo que iban a ser increpados. Pero no le llames rentar, es que a mí no me gusta lo de que saque rendimiento, no, van allí a contar su mensaje. Si quieres lo escuchas, si no vayas. Pero había dos formas de enfocar la campaña electoral, o bien yendo a los sitios, como nosotros hicimos en estado de alarma a pesar de las amenazas, que es lo que hay que hacer, reivindicar los espacios de libertad, o hacer como el PP vasco, que ha hecho una campaña, bajo mi punto de vista, mucho más cobarde, en los centros de las grandes ciudades, en determinados pueblos no ásperos, es decir, con mucho han ido a Zaldívar. Está claro que la estrategia electoral de Vox, que es de convicción también, de ir a los sitios donde no se respira libertad, ha sido rentable. Todas esas amenazas que han recibido, esa pedrada de Rocío de Mer, yo creo que también han disparado la empatía de muchos vascos que decían, no entiendo cómo esta gente viene aquí a pronunciar un discurso legal y constitucionalista y les tiran pedradas. Yo creo que ha salido muy bien esa estrategia y hay que felicitar al que la haya diseñado, que creo que es Ignacio Garriga. Voy con Rosa Díez porque antes hablabas de lo que iba a aportar Vox al Parlamento. Ayer se refirió a ello Santiago Abascal a la hora de hablar del autonomismo, porque van a plantear una posición radical, según dijo ayer en su intervención ante los medios tras conocerse los resultados electorales. Lo comentamos y lo hablamos contigo. En relación con el País Vasco, quiero decir que estamos ante una noticia histórica y que me hace una especial ilusión. Me produce un particular orgullo que en mi patria chica, en Álava, Vox haya recibido el respaldo suficiente para poner el primer pie en el Parlamento Vasco. Para que exista un diputado, una diputada, una voz que por primera vez va a plantear una oposición al autonomismo radical o al federalismo o al nacionalismo del resto de los 74 parlamentarios de esta Cámara. Vosotros ya planteasteis un UPyD una oposición, ¿no?, al autonomismo radical, ¿no?, si no recuerdo mal. Yo como UPyD nunca hemos planteado una oposición al autonomismo radical, porque el autonomismo está en la Constitución. Y a mí, en fin, a mí me gustaría cambiar la Constitución, no para que fuera más ventajosa para los nacionalistas, sino para que garantizara más la igualdad entre españoles, pero a mí el autonomismo, ni el radical ni el no radical, me parece que no es el problema de España. El problema de España, en términos de libertades y en términos de cultura de la convivencia, está en el separatismo y está en los que quieren vulnerar la Constitución y cambiarla sin pasar por las urnas y sin atenerse a las normas que la propia Constitución se da. Por tanto, no entiendo muy bien lo que ha querido decir Santiago Abascal cuando hablaba de plantear una batalla contra el autonomismo radical. Es que no sé lo que es el autonomismo radical. El autonomismo nunca ha sido un problema para España. Pues hay personas en España y organizaciones políticas probablemente que creen que el problema de España son las autonomías y que quieren cambiarlo, pero bueno, eso no es plantear una batalla, sino plantear una reforma de la Constitución, que por cierto, plantear esa reforma de la Constitución es constitucional y no le convierte a ningún partido en un partido anticonstitucional. Lo que te convierte en anticonstitucional es querer hacer las cosas a la fuerza, en contra de la ley, saltándote las leyes y las normas. O sea que no sé muy bien qué es lo que... Yo creo que más por el autonomismo radical, yo creo que va más por los privilegios forales, el concierto autonómico. Pero eso no es el autonomismo. A ver, pero Javier, eso no es el autonomismo. A quitar los privilegios que tiene la comunidad autónoma del País Vasco, las duplicidades, los chiringuitos, la ETV, yo creo que va por aquí.
Pero eso no es el autonomismo ni radical ni no radical, porque el autonomismo lo tienen las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades, es un autonomismo político el que nos hemos dado, y lo otro son los privilegios del País Vasco en términos de concierto y de cupo. Pero bueno, ya veremos lo que hacen. En todo caso, eso ya veremos lo que hacen y ya veremos cómo plantean la batalla. Pero me gustaría una reflexión, Javier. Sí, tú escribiste a favor de Nico Gutiérrez, que conoces bien, el que fue líder del PID. Me gustaría hacer una reflexión. Sí, dime. Vale. No, que me gustaría hacer una reflexión en relación con eso que has dicho de que la estrategia de ir a los sitios conflictivos le salió bien. Hombre, yo espero que no hayan decidido, que Vox no haya decidido ir a los sitios conflictivos como una estrategia electoral, y sí lo haya hecho como una estrategia política, de decir, bueno, estamos aquí y tenemos derecho a que se nos escuche en cualquier parte de nuestra tierra, y nuestra tierra también es la tierra vasca. Espero que no haya sido un cálculo como... Déjame que termine. Espero que no haya sido un cálculo como podría desprenderse de las palabras que tú has pronunciado. Puedo explicar. Es una decisión por convicción, pero también es una medida electoral. Tú a la hora de plantear una campaña electoral, la Archancha te dice, esta zona es más complicada, esta zona es más fácil. El PP vasco ha optado por una posición mucho más cobarde que Vox, y Vox a la hora de diseñar su campaña ha decidido ir a los puntos más calientes como Oñate, y a mí me parece que están en lo correcto, porque además es que lo han hecho por pura convicción también de reivindicar los espacios de libertad, pero se juntan Pero mira, Javier, o es convicción o es cálculo. Tú lo mezclas a la hora de decirlo, y déjame que yo te lo diga. Lo mismo que adjetivas de cobarde la campaña del Partido Popular, que yo creo que ha sido una campaña absolutamente light. Pero lo de cobarde ya es otro calificativo. A ver, yo insisto, espero que no sea por un cálculo electoral, porque eso sería, a mi juicio, verdaderamente dramático. A ver, tú has citado que yo he defendido a Nico Gutiérrez. He defendido a Nico Gutiérrez de los ataques de unos terroristas, de unos tipos que son enemigos de la libertad y la democracia, porque lo que se ha vivido en esta campaña contra Nico Gutiérrez y contra Vox ha sido lo mismo que hemos vivido durante toda la vida, con los mismos protagonistas y por lo mismo, por defender la democracia y la libertad, por defender la igualdad para todos los españoles. Y entonces ahora lo hacía Nico en una plaza de un pueblo, y a ese mismo Nico, y por decir lo mismo, le hicieron las mismas encerronas, los mismos insultos y las mismas descalificaciones cuando lo hacía como concejal del Partido Socialista de Euskadi, o como lo hacía acompañándome a mí a los mítines de UPyD. O sea que realmente el problema en Euskadi es que quienes defienden la libertad, las libertades y la democracia siguen teniendo los mismos enemigos de siempre, aunque cambien de sigla. Ellos, y aunque la persona que sigue defendiendo los valores y los principios democráticos también lo haga en nombre de otro partido. O sea, no es defender a Nico o defender a Perenganito, sino es defender el ejercicio de la libertad. El ejercicio de la libertad contra todos sus enemigos, insisto, que son nuestros enemigos. Yo leí en El País el titular del día que pintaron la lápida de Fernando Buesa. El titular a 5 columnas o a 4 era: primer acto de violencia en la campaña vasca. No, la campaña vasca estaba plagada de actos de violencia, todos los días. Voy con Eduardo García Serrano, vamos a cambiar de tercio, vamos a Galicia, donde ha barrido Núñez Feijóo, que era lo esperado. Antes comentabas, ¿no?, porque Vox no ha conseguido un escaño allí. ¿Cree que ahora Núñez Feijóo puede plantearle la alternativa a Pablo Casado si no termina de pegar? Porque está claro que ha hecho una campaña, como bien decías antes, de cero PP, mucha marca Alberto Núñez Feijóo. ¿Crees que las puñaladas van a empezar ya en Génova y que en 2 años podríamos tener un cambio de liderazgo en Génova, ahora que no está Soraya Sáenz de Santamaría, que era lo que él temía, ¿no?, si él daba el salto a la primaria, pues encontrarse otras fotitos que no sé si las había con Marcial o con algún amigo que ahora se dedique a negocios turbios? Bueno, Núñez Feijóo acaba de prometerle a los gallegos que se va a quedar 4 años más, como no podía ser de otra manera, el 24 horas después de haber ganado por mayoría absoluta, cuarta mayoría absoluta, las elecciones.
ha prometido que se va a quedar. Claro, las promesas de los políticos, en este caso Núñez Feijóo sí ha cumplido, porque hace 2 años no quiso venir a Madrid, desechó la posibilidad de pelear por la presidencia del partido frente a los otros candidatos, incluido Pablo Casado. Yo, en fin, no soy el oráculo de Delfos ni el oráculo de Amón, pero mientras no estén suficientemente claras las cosas en Génova y no haya una crisis pavorosa provocada por la debilidad congénita del mensaje de Pablo Casado, que en función de cómo están transcurriendo las cosas en España, en toda España, Pablo Casado no vigoriza, por decirlo suavemente, no vigoriza su mensaje, pues si eso se produce y Pablo Casado es severamente cuestionado, evidentemente el único que aparece en ese horizonte o en ese escenario, el único que aparece como aglutinador del Partido Popular, evidentemente es Alberto Núñez Feijóo. Es el único. Descartado Casado, que ya ha empezado a recibir hoy críticas que son más que un pellizco de monja por parte del staff dirigente del Partido Popular por, en fin, Núñez Feijóo ha hecho una campaña muy moderada en cuanto al lenguaje, muy moderada en cuanto a la exposición de las ideas. Eso es un ejemplo, es lo que debemos hacer, debemos seguir esa senda. Ya le están atizando más que pellizcos de monja. Repito, si de aquí a 2 años Pablo Casado cae o es cuestionado de una manera insalvable, pues el único, a no ser que aparezca un mirlo blanco de la nada, cosa bastante difícil en el actual PP, el único líder con capacidad de aglutinar al Partido Popular a nivel nacional hoy es Núñez Feijóo, indiscutiblemente. Vamos a ver lo que dijo ayer Alberto Núñez Feijóo tras conocer los exitosos resultados de este PP gallego, y yo sin duda les felicito. Vamos a agradecer a toda Galicia este excelente resultado, este emotivo resultado. Todos estos días tratei de falar do que nos une a gran maioría dos galegos. O que nos une a gran maioría dos galegos, sin dúbida, é Galicia, Galicia e Galicia. E por eso esta noite vamos a decir grazas e grazas a toda Galicia por tanta generosidade. Carmen Tomás, ¿tiene razones para preocuparse Pablo Casado? ¿Crees que el efecto Feijóo podría calar a nivel nacional o no? Vamos a ver, yo creo que Feijóo perdió su oportunidad clara de venir al Nacional porque no quiso, porque por cobardía no quiso afrontar unas primarias. Él quería venir bajo palio y yo soy el único y el más guapo y todo lo que queráis. Y no fue así, había unas elecciones, había que enfrentarse y no quiso y se quedó en su Galicia, que me parece fenomenal, que es donde le da de maravilla. Yo no le veo viniendo a Madrid. Y lo que decís de la campaña de que esconde al Partido Popular, yo os haría que mirarais la de las anteriores, que estaba Rajoy. Es que tampoco, es que hace campaña de Feijóo y además allí ha estado Casado, ha estado Almeida, ha estado todo el mundo. O sea, no entiendo cómo, no sé, a no ser el titular del País, que dice que la victoria de Feijóo tambalea la estrategia de Casado, joder, pues menos mal que una mayoría absoluta, más mayoría todavía, aquí lo tenéis. O sea, la victoria de Feijóo cuestiona la estrategia y el liderazgo de Casado. Bueno, pues yo sinceramente eso no lo veo. Y además, a Casado solamente se le podrá cuestionar, no dentro de 2 años así, porque dentro de 2 años nos gusta el 22, no, es cuando haya unas elecciones, supongo, unas elecciones en las que por primera vez se pueda enfrentar en serio después de un tiempo, porque es que lleva muy poco en su puesto, y entonces sí que se le podrá a lo mejor cuestionar,
Pero ahora, o sea, estás gobernando en Andalucía, estás gobernando en Galicia, estás gobernando en otro montón, en Murcia, en un montón de comunidades autónomas, de ayuntamientos importantes, Madrid, por supuesto, entera, Zaragoza. No sé, cuestionar a Casado cuando no ha, en fin, si hubiera sido un fracaso lo del País Vasco, es cierto que les ha salido mal, pero yo estoy convencida de que les ha salido mal por culpa de Ciudadanos, pero esto es una opinión muy, muy, muy personal, que seguramente los datos a lo mejor me lo tiran al suelo. Pero vamos, yo ni le veo en Madrid, ni veo cuestionado a Casado, ni creo que a Casado le vayan a cuestionar dentro de 2 años porque nos gustan los patitos, no. Será cuando haya unas elecciones y se le da mal. Y, por cierto, muchas encuestas le dan muy cerca del Partido Socialista. O sea que tampoco vayamos a exagerar. Rosa, ¿crees que Pablo Casado, como hoy decía El País, se tiene que replantear su estrategia? ¿Crees que el éxito de Núñez Feijóo de apostar por la moderación, por apostar por discursos más amables, debería tomar como ejemplo, cogerlo como ejemplo Pablo Casado, o debería Pablo seguir en la senda en la que está? Hombre, no creo que se pueda decir de Pablo Casado que es un radical, ¿no? Porque parece que contraponer la moderación de Feijóo con Pablo Casado pues es un contrasentido en sí mismo, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que se critican, aquí mismo se han criticado, de Pablo Casado no es su moderación precisamente, ¿no? Es su moderación. Los discursos de Pablo no tienen que ver con lo de Feijóo. No tiene absolutamente nada que ver. Los discursos de Pablo en el Congreso, los discursos de Pablo en el Congreso de los Diputados de contundencia frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tienen nada que ver con el voltaje de su discurso frente a los de Núñez Feijóo, que es mucho más hablable, con guiños a los votantes socialistas. Es que Núñez Feijóo es el presidente de la Xunta y no es el candidato de la oposición frente al presidente del gobierno, ¿no? Es que, vamos, estaría bueno que Casado no hiciera oposición a este gobierno que nos ha traído 45.000 muertos, millones de parados y la miseria para España y el miedo para el futuro. Y no me parece a mí que el discurso de Casado se pueda calificar de radical. Más bien, yo creo que se puede calificar de moderado, no de radical. Y calificar no es descalificar. Pero desde luego no se le puede calificar de radical. Yo creo como Carmen que Feijóo no, en fin, no sueña en este momento con venir a Madrid porque está muy cómodo en Galicia y efectivamente se le pasó el momento, no sé si tendrá otro en el futuro porque es todavía muy joven, pero quienes realmente le quieren descabalgar a Casado son los del Partido Socialista. Es el Partido Socialista y todos sus medios de comunicación afines, toda su prensa concertada más la pública. Estos son los que le quieren descabalgar y los que quieren montar lío dentro del PP para que no pensemos en el lío que objetivamente tiene el PSOE dentro. Un PSOE que ha apostado por la radicalidad, por el golpismo, por el separatismo, por el terrorismo, que eso ha hundido sus apuestas de los últimos tiempos, ha hundido a su socio principal, o sea, a su socio de coalición, pero los votos que ha perdido su socio, Podemos, no han pasado al Partido Socialista como se pensaba inicialmente que iba a ser, sino que han pasado a ese radicalismo que el propio PSOE ha engordado. Un PSOE que en esta semana ha perdido su opción en Bruselas, lo de Nadia Calviño, que ha ido hoy a ver al primer ministro holandés y el primer ministro holandés le ha dicho, oiga, antes de venir a pedir dinero a Europa, arregle las cosas en España, porque se ve que el primer ministro de Holanda lee el correo el Corriere della Sera. Bueno, quien tiene un problema y quien ha tenido un fracaso en estas elecciones es el Partido Socialista, precisamente porque ha triunfado la tesis de Sánchez de engordar a quienes son los enemigos objetivos de la democracia. De hecho, me preocupa el auge del nacionalismo gallego. Los resultados son espectaculares de la señora Pontón y no sé si es preocupante, si esto va a tener un efecto también en Cataluña, pues está claro que el descalabro de Podemos, del cual vamos a hablar ahora, se ha beneficiado principalmente la candidata del BNG, Ana Pontón, y en ningún caso el PSOE, que solo ha subido un escaño. Pero eso lo ha reforzado Sánchez, ¿no? Quiero decir que cuando Sánchez ha reforzado, ha mimado, ha blanqueado a ese nacionalismo radical, ya sea el que da golpes de Estado en Cataluña, ya sea el discurso del BNG, ya sea el discurso de los bilduetarras, pactando incluso con ellos en sede parlamentaria, ha reforzado esas opciones radicales. O sea que la desaparición de Podemos en Galicia no le da mejor resultado al Partido Socialista y eso
Al Partido Socialista le preocupa de tal manera que, antes lo citaba, esta mañana en la radio, he oído en la COPE, al representante del Partido Socialista de Euskadi, que creo que era el secretario general del Partido Socialista en Guipúzcoa, decir durante 10 minutos lo menos 10 veces la palabra constitucionalistas, reivindicándose de ese espacio. Se les había olvidado. O sea, en el PSOE sí están preocupados, pero claro, tienen todos sus tentáculos mediáticos, todas las televisiones, toda la prensa haciendo titulares para que pensemos que quien tiene un problema es Casado. España tiene un problema. Y el problema de España es el impostor que vive en la Moncloa, que durante los años que lleva allí, desde que ganó la moción de censura, está, en fin, exacerbando lo peor, las tripas de los peores enemigos de la España democrática. Y las consecuencias son esas, que el terrorismo ha subido electoralmente, quienes apuestan por el terrorismo y quienes lo apoyan ha subido en el País Vasco, cuestión muy preocupante, y que ese otro radicalismo nacionalista también ha subido y mucho, desbancando de la segunda posición al Partido Socialista en Galicia. Pero no os olvidéis que esa misma apuesta por los enemigos de la democracia, de la Constitución y del sistema del 78, es la que Sánchez sigue haciendo para Cataluña. Esa misma apuesta es la que le dice al corresponsal del Corriere que no va a hacer nunca en España con los constitucionalistas. O sea, para Sánchez es una estrategia para culminar la segunda transición que quiso poner en marcha Zapatero. Ese es el verdadero problema. El problema no es Casado, hombre, el problema no es el Partido Popular, el problema lo tiene España y el problema se llama Pedro Sánchez. Eduardo García Serrano, supongo que ayer te tomaste una cerveza 00 Podemos Galicia, ¿no? Porque yo la tomé, la podemos ver en imagen, fue un chiste que corrió por las redes sociales. Está claro que el coleta, que Pablo Iglesias, está ya muerto a nivel político. En País Vasco se han pegado un descalabro, pero ya lo de Galicia, no sacar representación, es algo que tiene que tomar nota. Hemos visto tweets de Íñigo Errejón diciendo que ya no existe Podemos como tal. Hemos visto tweets del hijo del de la Black, Ramón Espinar, también criticando por la puerta de atrás. Ahí lo leemos: endogamia, incapacidad para llegar a acuerdos, sectarismo, agresividad indiscriminada con los medios. La verdad que tiene toda la razón. Yo no comparto nada ideológicamente con Ramón Espinar, pero al menos tiene la valentía de decirlo. Es cierto que ya no forma parte de la estructura. ¿Crees que ya esta puntilla ya es una herida de muerte para Podemos, que ya Pablo Iglesias está acabado, y más teniendo el caso Dina, que cada día se complica más y cada día huele más a cloaca, ¿no? Bueno, efectivamente me tomé varias cervezas 00 de Podemos anoche, como bien hiciste tú también. Yo espero que esto cree tendencia, y que Podemos desaparezca. Esto no es una creencia, sino la expresión de un deseo, que Podemos desaparezca del escenario político nacional, así se convoquen elecciones generales cuando toque o cuando sea menester, por la gravedad de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Podemos es un anacronismo que ha tenido mucho éxito hasta llegar a la vicepresidencia del gobierno, siendo un partido absolutamente anacrónico, un partido que no tiene ningún sentido en el siglo XXI, en la Europa occidental y en la España de los años 2000, no tiene ningún sentido. Bueno, pues ha tenido éxito. Ha tenido éxito a rebufo del éxito que tuvo su partido hermano en Grecia, hoy felizmente desaparecido, y han llegado nada menos que a la vicepresidencia del gobierno debido a la aritmética parlamentaria que, como bien decía el ladino Artur Mas, está para corregir la voluntad popular. Para eso está la aritmética parlamentaria, que es la que ha llevado a Podemos, in extremis, a la vicepresidencia del gobierno con unas ideas absolutamente anacrónicas, defendiendo un sistema político que es solo acercarse a su recuerdo abrasa.
Es el terror institucionalizado. Han querido evitar la hemorragia que les anticipaban las encuestas en el País Vasco, declarando Pablo Iglesias que él es absolutamente partidario de la independencia del País Vasco, la autodeterminación del País Vasco. Bueno, pues mira cómo te ha lucido la coleta, macho. Mira cómo te ha lucido la coleta. Y en Galicia han desaparecido literalmente. Yo me alegro enormemente y, repito, espero que esto cree tendencia y que los votantes de Podemos dejen de serlo en masa, igual que lo fueron en masa y de súbito en un momento muy grave de la crisis, que creyeron ver en Podemos la salvación de su libertad, de sus haciendas, de sus puestos de trabajo y de sus salarios. Y de eso, nada. Es todo lo contrario. ¿Cómo lo has visto tú, Carmen Tomás? ¿Este fracaso era esperado, el fracaso de Podemos? ¿Te esperabas que se metiesen una caída que es que no, les ha llevado a no tener representación? Es cierto que esos votantes no han optado por opciones moderadas, sino que se han ido directamente al nacionalismo gallego, en el caso de Galicia, o en el caso del País Vasco, a Bildu, con lo cual los enemigos de España se retroalimentan entre ellos. Bueno, es que claro, ¿para qué quieres votar a la copia si tienes el original? Claro. De todas maneras, hay que decir una cosa. Podemos ya perdió 1 millón de votos en las generales. Y la aritmética parlamentaria, Eduardo, en este caso tiene un nombre, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha sido la aritmética, porque si Pedro Sánchez, si el Partido Socialista no hubiera querido que un gobierno, como decía Sánchez, con el que no iba a poder dormir, no lo hubiera hecho. Si hubiera sido un tío responsable, un tío con 2 dedos de frente, un presidente de España, hubiera hecho otras alianzas para sacar a este país que ya estaba empezando a estar en crisis, que es que ahora parece que la crisis económica ha venido con la pandemia y sí, ha venido mucho más recrudecida y lo vamos a ver enseguida, muy mal. Pero os recuerdo que la economía ya se estaba desacelerando a principios de año, ya el empleo estaba cayendo, ya no se estaba creando tanto empleo como se estaba creando. Entonces, es un deseo, por supuesto, pero en las generales perdió 1 millón de votos, ha desaparecido en Galicia, o sea, las 3 contiendas, 1 millón de votos en las generales, ha desaparecido en Galicia y se ha pegado un batacazo en el País Vasco. Bueno, la cosa no va mal. Si la tendencia es esa, pues mira, las encuestas, de hecho, le siguen dando caída. Entonces, aquí el que se lo tiene que hacer mirar, yo no puedo estar más de acuerdo con Rosa en todo lo que dice sobre Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el responsable de que Podemos esté en el gobierno. Pedro Sánchez es el responsable de haber alimentado a los nacionalistas y a los soberanistas. Y esto es lo que hay. Y que Podemos se va al carallo, pues mejor. Pero tenemos que tener un presidente responsable que en algún momento, Dios mío, se dé cuenta de que con estos tíos ni le van a dar dinero en Europa, va a tener que hacer reformas, ya se lo ha dicho Rutte, y es el que va a mandar ahora, y el irlandés, y Merkel y Macron dirán lo que quieran, pero los votos ahí, un Estado, un voto. Y se lo ha dicho, digo, váyase a España, a su país, a ver qué están haciendo, y luego ya todo el dinero que vengan a pedir va a ser préstamos y con condiciones. Ahora, si Pablo Iglesias está dispuesto a chupar con todo lo que sea y a ver qué dice su gente, y Sánchez también, pues veremos cuánto dura ese gobierno de coalición, porque esto que le va a pedir Europa ya pueden hacer con el documento que firmaron, romperlo porque se les ha caído la coalición, o sea, el acuerdo de la coalición. Así que bueno, pues a ver por dónde salen, es interesante verlo, y desde luego 3 elecciones, 3 caídas, o sea que no va mal. Rosa Díez, ¿te alegra del descalabro, de la caída descomunal de Pablo Iglesias? ¿Llega tarde o debería haberse producido mucho antes? Bueno, como dice Carmen, la caída se produjo antes, ¿no? Quiero decir que conviene recordar que es Podemos debilitado el que está gobernando en España, porque Sánchez así lo quiso. Es decir, que Iglesias tiene ahora más poder que nunca, cuando su partido tiene menos poder institucional y menos poder democrático en términos de apoyo de los ciudadanos que nunca. Entonces, bueno, pues lo que ha ocurrido en estas elecciones es una consecuencia lógica de que efectivamente los electorados le están abandonando a Iglesias y están abandonando a Podemos. Pero quien no le abandona es Sánchez, porque a Sánchez le interesa
ese acuerdo con Podemos, no para moderar a Podemos, sino para radicalizar el gobierno de España. Esa es la apuesta estratégica de Sánchez, radicalizar el gobierno de España, porque la entrada de Podemos al gobierno no ha supuesto que se haya moderado, lo que ha supuesto es que se ha radicalizado la política del gobierno y la política en términos generales. Se ha producido una mayor ruptura entre españoles, una mayor confrontación, porque ese ha sido el discurso, ese es el discurso de Sánchez, confrontarnos a los españoles entre nosotros. Por eso ha crecido los extremos, lo más radical, desde el separatismo que da golpes de Estado hasta el separatismo que aplaude los asesinatos de ETA, hasta el separatismo gallego. Sánchez ha cultivado los extremos, lo cultiva y le tiene como rehén a Podemos dentro del gobierno, porque tener esos extremos en España cree Sánchez que le permite dar la imagen de más moderado, siendo él, Pedro Sánchez, el más radical de los radicales, porque todo esto no es consecuencia de un error de cálculo de Sánchez, es consecuencia de su estrategia. No debiéramos de olvidarnos de esto, o sea, es consecuencia de su estrategia. Mientras Sánchez siga siendo presidente del gobierno, España va a tener un serio problema. ¿Con Podemos débil o sin Podemos? Va a tener un serio problema, porque Sánchez es un impostor político en la Moncloa, un impostor de gobierno democrático que vive en la Moncloa, que no tiene límites, que no tiene prejuicios, que no tiene empatía, que en fin, utiliza todos los resortes del poder, para mantenerse en el poder, que es lo único que le interesa. Y yo creo que si nos despistamos pensando en lo que le puede pasar a Iglesias, se nos va a olvidar que aquí el que dicta la estrategia se llama Pedro Sánchez y que ese es el verdadero problema de España. Mientras Eduardo García Serrano, mientras se producía la hecatombe electoral, una persona era detenida en el chalet de Galapagar, que dice, por grabar las inmediaciones del chalet. ¿Cree que aquí la Guardia Civil se está excediendo, que hay órdenes de Marlaska para reprender muy excesivamente a los ciudadanos que van allí con una cacerola y que nada tienen que ver su comportamiento con los que desplegaban, los que acosaban por órdenes de Iglesias a Cristina Cifuentes, a Soraya Sáenz de Santa María o a la propia Rosa Díez, ¿no? Bueno, yo vuelvo a repetir, Javier, lo que ya manifesté el otro día respecto de la Guardia Civil. Nadie me podrá acusar jamás de no haber defendido y de no defender a la Guardia Civil a capa y espada, de siempre. Pero vamos a ver, después del 23F desapareció lo que se llamaba la obediencia debida. De tal manera que cuando un miembro del Ejército o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recibe una orden de dudosa legalidad o manifiestamente ilegal y anticonstitucional, no solo está obligado a no obedecerla, sino que además está obligado a denunciar al superior jerárquico que le ha dado esa orden. Cuando la Guardia Civil, que hace funciones de guardia pretoriana frente a la dacha de Pablo Iglesias en la zona más cara de la Sierra Norte de Madrid, en la Navata Galapagar, cuando esa Guardia Civil recibe órdenes de detener a cualquier ciudadano que pasee por allí con una bandera de España o con el himno nacional a todo trapo en su coche, a la distancia marcada por las barreras con las que ha blindado su casa, su dacha, el líder bolchevique Pablo Iglesias, pues la Guardia Civil está incurriendo, los pretorianos de la Guardia Civil están incurriendo en una manifiesta ilegalidad, porque están obedeciendo una orden, por cierto, no escrita, dada por sus mandos, para que no perturben la idílica paz de la dacha de Pablo Iglesias. Exactamente igual que lo que está pasando en la calle Balbina Valverde, que está permanentemente cortada al tráfico rodado y de peatones en sus dos entradas por Paseo de La Habana y por Joaquín Costa, porque en esa calle vive nada menos que el señor Ábalos, y el señor Ábalos teme que haya ciudadanos que se congreguen en la acera de enfrente de su portal a exigirle explicaciones y responsabilidades, entre otras cosas por las maletas venezolanas y su visita al aeropuerto de Barajas. Bueno,
Pues esto en una democracia como Dios manda, por mejor decir, como Pericles manda, en una democracia así, esto es intolerable, absolutamente intolerable. Convertir a un cuerpo de seguridad del Estado, como es la Guardia Civil, en la Guardia Pretoriana de un individuo con acta de diputado y con carnet de vicepresidente del gobierno en su casa para que no le molesten con la bandera de España y con el himno nacional y con las protestas más que sobradas y justificadas del pueblo español, eso es tiranía. Cortar una calle. Estoy ahora hablando. El detenido es Miguel Frontier, que hemos sacado varios vídeos de él. Me cuenta que le detuvieron ayer por grabar el exterior textualmente de la casa del Bolivariano. Yo estaba en un punto elevado y salió parte del interior de la casa y en ese momento debió salir alguien que yo no reconocí porque no veo bien de lejos. Me detuvieron por eso y me quitaron el teléfono móvil, que todavía no he recuperado. O sea, le han quitado incluso su teléfono móvil. Rosa Díez, ¿a ti cuando te escracheaban en la universidad, a las personas que lo hicieron, quedó en nada, ¿no? No tuvieron esta ofensiva por parte de la Guardia Civil, ni les detuvieron, creo que tuvieron impunidad, ¿no? Si no recuerdo mal. A mí la Policía Nacional, que eran mis escoltas, lo que hacían era protegerme de esos bárbaros en la universidad allí en Madrid, y desde luego en Cataluña también. En Cataluña les llevé a los tribunales, lo que me hicieron en la Autónoma de Barcelona, los llevé a los tribunales y les condenaron. A 2 de ellos, no a todos, pero a 2 de ellos les condenaron y eran, por cierto, concejales de Podemos, candidatos a concejales de Podemos después, años después, o sea que estaban en ese rollito. Bueno, a mí me gustaría saber, antes de cargar contra el guardia civil que ha tomado la decisión de identificar a ese ciudadano y de retenerle el teléfono, quisiera conocer de dónde partió la orden, cuál era la orden y todas esas cosas, porque por encima del guardia civil, al que le exigimos que sea un héroe y que se enfrente, está quien ha dado la orden y la orden que se ha dado. Y yo creo que, en fin, espero que quienes tienen representación parlamentaria exijan conocer de dónde parten las órdenes y cuáles son las órdenes en concreto, porque no vaya a ser que carguemos contra el mensajero, ¿no? En vez de mirar a quien verdaderamente está organizando todo esto, también con un doble objetivo, entre otros, que empecemos a hablar mal de la Guardia Civil, quienes somos personas a las que desde luego yo les agradezco todo, porque ellos han sido y son nuestros escudos, los escudos de la democracia. Muy rápidamente, Carmen Tomás, ya para acabar, ¿qué te parece que haya optado el señor presidente de la Generalitat, Torra, por desobedecer al juez y pedirle a los ciudadanos de Lérida que acaten el confinamiento dictado por la Generalitat? Él se va por la vía de la desobediencia civil, lo que ha hecho siempre. Qué raro. Qué raro. No sé si te parece bien, brevemente, que ya estamos fuera de tiempo. No, bueno, me parece que es su forma de hacer política y de actuar. Veremos a ver, porque eso son palabras, luego porque eso llevaría consigo inhabilitación, en fin, un montón de presuntos, digamos, de momento, delitos, y eso, en fin, mucho bla bla, pero luego veríamos a ver si realmente, bueno, pues acata la orden judicial o no. Vamos a verlo, estamos en el inicio de, bueno, pues eso, de ponerse chulito y a ver si esa chulería llega hasta el final o no llega y qué consecuencias va a tener, porque si llega hasta el final y desobedece va a tener consecuencias. Entonces, pues bueno, creo que está en su línea de desobediencia. Muchísimas gracias, Carmen Tomás, muchísimas gracias, Eduardo García y Rosa Díez. Os dejo descansar y nada, al menos celebrar con una Podemos Galicia 0-0 el descalabro de Pablo Iglesias, así es como lo he hecho yo, y ya cuando le conozco el caso de Dina nos inventaremos otra marca de licor. Y a los espectadores de Estado de Alarma, en breve tienen la entrevista o el careo, donde yo simplemente ejerzo de árbitro entre un tío blanco hetero, el youtuber de moda contra las feminazis, con nuestro querido Enrique de San Francisco, que se pasó de día el domingo ayer por las elecciones, por ese directo que hicimos, a hoy. Así que no os lo perdáis, y hoy vuelve también Carles Enrique, que nos va a contar las interioridades del descalabro de Podemos y alguna noticia también que nos llega de Europa. Muchísimas gracias a todos por vuestra fidelidad, os queremos en el alma y seguimos haciendo el periodismo desde la verdad y de la honestidad y con menos medios que otros medios que tienen ya menos audiencia que nosotros. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo de corazón.
¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.